¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, pero también estamos, como siempre, por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UNSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Hoy queremos hablar no de buenas noticias, porque se trata de un tema que nos afecta a todos, a los bolsillos de todas las familias, porque vamos a debatir y vamos a presentar datos sobre la escasez de dólares, sobre las filas para los combustibles y también sobre los elevados precios de la canasta familiar. Y este abordaje lo vamos a hacer más allá de las bromas o los memes por el precio de los tomates que han inundado las redes sociales durante los últimos días. Nosotros queremos ir al fondo, al tema estructural, pero también a cómo la gente está sintiendo estos efectos en la economía. Pero antes de ir al tema de fondo, quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen semanal de las noticias de sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia exige la restitución de su sede, ahora cercada por la policía, y advierte silenciamiento de instituciones. Luego de un año de la toma de la sede de la Asamblea, protagonizada por una organización paralela afín al gobierno de Luis Arce, las instalaciones permanecen controladas por la policía, que impide el ingreso de su presidenta Amparo Carvajal. Frente a esa situación, la institución emitió un comunicado en el que exige la restitución de las instalaciones y advierte que su toma no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de silenciamiento por parte de instituciones gubernamentales. Fotografía del país: bloqueos, filas por combustible, falta de dólares, una renuncia con críticas y un viaje a Rusia. Este contexto configura un escenario de conflictividad en el país que, a decir de diversos analistas, es el reflejo de una crisis estructural. Con este telón de fondo, el presidente Luis Arce emprendió viaje a Rusia el martes, donde prevé reunirse con el presidente Vladimir Putin, sostener encuentros con empresas interesadas en invertir en Bolivia y participar del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Rumbo al FOSPA. Bolivia tiene 8 autonomías indígenas logradas con mucho esfuerzo, pero otros 35 territorios tramitan su constitución. Bolivia hasta la fecha tiene tan solo 8 autonomías indígenas logradas después de largos años de esfuerzo y lucha. Deberían ser más, tomando en cuenta que este país, al igual que Ecuador, Perú y Brasil, está dirigido por un gobierno que alega el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios, refirió el coordinador del programa NINA de UNITAS, Walter Limache, en el marco de una actividad previa al FOSPA que se realizará este mes en Rurrenabaque y San Buenaventura. El agua mueve organizaciones de Cochabamba, piden empresa regional Misicuni, reducción de tarifas y ley nacional. Luego de 24 años de la denominada Guerra del Agua, que provocó un levantamiento popular en aquella región en el año 2000, diversas organizaciones dieron a conocer el miércoles un pronunciamiento en el que se declaran en movilización permanente contra el intento de privatización del agua. Exigen que Misicuni sea una empresa regional que cobre tarifas más bajas que las actuales, que se apruebe una ley nacional del agua con base en la propuesta de 2011 y que se hagan más inversiones para el agua. Indígenas uchupiamonas evaden su extinción y el extractivismo con el ecoturismo. Nos trasladamos hasta el pueblo indígena San José de Uchupiamonas para conocer más sobre el turismo sostenible que implementaron desde hace más de 2 décadas. En el pueblo viven 500 personas, entre adultos y niños, y existen 6 emprendimientos turísticos de base comunitaria, es decir, que tienen como socios a los mismos indígenas. El primer emprendimiento fue el ecoalbergue Chalalán, el cual fue impulsado por un turista israelí, Yossi Ginsberg, que se perdió en la selva del Madidi por 3 semanas y vivió para contarlo, pues fue salvado por cazadores uchupiamonas. Yossi y 3 indígenas crearon el Chalalán con $1.3 millones donados por el BID. El Chalalán aún está en funcionamiento y atrae cada año a decenas de turistas, quienes, fascinados por el Madidi y su belleza,
viajan kilómetros y kilómetros para tener la experiencia de haber estado en la selva amazónica boliviana. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, quiero llamar a René Martínez Céspedes. Él es analista de la Fundación Jubileo y aquí seguramente nos estará hablando de números, pero también de cómo se siente la economía. Adelante, René. Muy buenos días, Mary. Pues va a ser un gusto compartir un poco de la información y el análisis de la Fundación Jubileo con el programa. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a don Jorge Gutiérrez. Él es presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro. Adelante, don Jorge. Muy buenos días a su programa Sumando Voces, ¿no? Desde Oruro. También queremos aportar a ver algunas ideas, ¿no? Sobre la coyuntura actual. Perfecto. Y ojalá pudiera prender la cámara para las siguientes intervenciones, don Jorge. Muchísimas gracias. Y tenemos también con nosotros a don Juan Saucedo. Él es dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto. Adelante, don Juan. Creo que don Juan se nos acaba de perder en la conexión. Estaba por la zona altiplánica del país, concretamente dirigiéndose hacia Copacabana. Esperemos que se vuelva a conectar en unos minutos. Antes de empezar con el tema de fondo, quiero presentarles esta lámina porque ayer el INE ha presentado los datos de la inflación en el país y me parece que son importantes para que podamos tener un primer pantallazo de lo que está pasando según las estadísticas oficiales en los mercados del país. Veamos, según el INE, la inflación en mayo es de 0,63%. La inflación acumulada de enero a mayo es de 1,95%. Y como estos días hubo tanta polémica respecto a el alto precio del tomate y de la cebolla, hemos querido poner esos productos aquí respecto al INE. El aumento del precio del tomate en mayo, según el INE, es del 7,29% y el aumento del precio de la cebolla también en mayo es de 4,41%. Pero bueno, la gente nos dirá si es que cuando va al mercado siente que el tomate ha subido solo 7% o ha subido más. En el caso concreto de mi casa, yo fui al mercado la anterior semana y comprobé que estaba el tomate con el 100% del incremento. Y eso realmente nos está reflejando en este dato. Pero queremos, en primer lugar, preguntarle a René sobre las cifras del INE. ¿El INE tiene credibilidad? ¿El INE no tiene credibilidad? ¿Qué está pasando con los precios en los mercados y por qué se está dando esta subida? Bueno, el INE es efectivamente la instancia pública oficial que tiene que medir el tema de los precios, el alza de los precios, ¿no? Ahora en muchas ocasiones se ha cuestionado la composición de la canasta de precios del INE, las ponderaciones que tienen determinados productos, en sentido de que tal vez no estarían actualizadas de acuerdo a lo que es el consumo, el comportamiento de las familias en general, y tiende o tendría que subvalorizar, si se quiere, esta subida de precios, ¿no? Eso es un poco lo que se percibe en la población. La población está percibiendo unos precios que han estado incrementándose, especialmente los últimos meses y el último año, mucho por encima de los datos que nos está mostrando el INE, que nos ha ido mostrando. Y bueno, ahora con datos del INE incluso se está notando en comparación al año anterior, a los años anteriores, que los precios sí se están incrementando. ¿Por qué se están incrementando los precios? Hay dos motivos fundamentales, ¿no? Uno es por el tema de el dólar, la escasez de divisas que es conocida por todos, ¿no? Gran parte de las mercaderías, de los productos que consumimos en nuestro país provienen de afuera, del exterior, y entran a nuestro país, ya sea vía importación o vía contrabando. Entonces, si hay escasez de divisas, ¿por
que no vamos a importar en bolivianos, sino en dólares, eso hace que todos estos precios aumenten, ¿no? Porque el dólar paralelo o esta escasez hace que estos productos sean mucho más caros para introducirlos al país. Y ese es el principal efecto. Y eso no solamente incide en productos que son importados o de contrabando, sino también en productos que son producidos acá, ¿no? Porque hay una especie de contagio en toda la economía, por un lado, y por otro lado, se requieren insumos de productos que importamos o entran por contrabando. Eso sumado a un incremento de lo que es la deuda interna. El gobierno ha contratado mucha deuda interna en los últimos años, principalmente desde el año 2019, ha crecido significativamente la deuda interna y eso tiene un efecto en tema de precios, ¿no? Esto puede presionar a un incremento de la inflación, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto ahora. Muy bien, René, muchísimas gracias por ese análisis, pero quienes han estado reclamando justamente por la escasez de dólares han sido los transportistas y está con nosotros, como les decía, don Jorge Gutiérrez para hablarnos de su realidad. Cuéntenos, don Jorge, ustedes han hecho recientemente un paro de 48 horas reclamando justamente que haya dólares, que se resuelvan los problemas de los combustibles. ¿Cómo están percibiendo ustedes la situación de la economía en su sector? Bien, lamentablemente nosotros en esta oportunidad estamos sufriendo ya de manera muy drástica el problema del dólar. ¿Por qué? Razones. Nosotros como transportistas pesados internacional, ya nos es tan útil esta moneda, porque nosotros viajamos al extranjero, ¿no? En ese sentido, a partir del paso de las fronteras para allá, ya sea a Argentina, ¿no? Al Paraguay, a Chile, Perú, ¿no? Hacia el Brasil, necesitamos llevar el dólar para poder hacer el cambio a la moneda que rige en los diferentes países, ¿verdad? O sea, en ese sentido, en nuestro trabajo es muy indispensable esta moneda. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Por ejemplo, a nosotros nos pagan los fletes ya acá en Bolivia en la cotización actual, ¿no? A 6,96. Pero con la necesidad que nosotros tenemos, debemos conseguir ese dólar del mercado paralelo o del librecambista, pero a una suma ya mayor, a 9 bolivianos en este momento, 9,20 está en la ciudad de Oruro, imagínense, ¿no? Entonces, si hacemos, o sea que si los revisamos, nuestra economía ya disminuye. Nos pagan al tipo de cambio oficial y tenemos que comprar con sumas más elevadas. Ahí nos afecta. Claro, y el momento en que ustedes compran a sumas más elevadas, luego traspasan ese costo a los consumidores. Eso es lo que está ocurriendo y por eso nos decía el analista René Martínez que luego se refleja en la subida de los precios en los mercados. Luego volvemos con usted, don Jorge, pero ahora quisiera presentar unas láminas que nos muestran cuál es el motivo de la escasez de los dólares, por qué hemos llegado a este punto en el país, y son unas láminas preparadas justamente por la Fundación Jubileo. En primer lugar, esta lámina nos muestra que existe un déficit de alrededor del 7% a lo largo de los últimos años. ¿Qué significa eso? Que el Estado gasta más que aquello que ingresa, y esto se viene repitiendo durante las últimas gestiones. Pero sigamos con una lámina más, donde nos muestra cómo está el comercio exterior boliviano. Y podemos ver que las dos gráficas, tanto la de importaciones como la de exportaciones, están en caída. Ya luego nos va a explicar nuestro analista qué significan esas dos barras, pero de entrada podemos decir que además hay un déficit comercial. Seguimos y aquí está la famosa explicación de por qué no hay dólares en el país. Es el cuadro sobre las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.
Fíjense ustedes que en el año 2014 teníamos 15.123 millones de dólares en reservas en el Banco Central, pero ahora en 2023 solo hay 1.709 millones de dólares. ¿Y estos dólares para qué sirven? Para importar, para pagar los combustibles, para pagar los productos que consumimos los bolivianos y que llegan a través de la importación y que como no hay, entonces ahora se están encareciendo. Sigamos, tenemos algo más que mostrarles y como no hay dinero, entonces, ¿qué hace el Estado? Recurre a más préstamos, a más deudas. De hecho, el Poder Ejecutivo está reclamando con insistencia a la Asamblea Legislativa que le apruebe un paquete de créditos que están allá detenidos. Fíjense ustedes que la deuda externa en el país al año 2023 se sitúa en 13.588 millones de dólares, con unas barras ascendentes. Y tenemos una última lámina que nos muestra cuál es la situación de la deuda interna que también ha crecido. Fíjense ustedes, solo que en este caso la cifra está en millones de bolivianos y esta gráfica nos dice que en el año 2023 hasta octubre la cifra de la deuda interna era de 137.015 millones de dólares. Quiero pasarle la palabra a René Martínez para que nos diga por qué llegamos a este punto. Se dice mucho que se acabó el gas, pero no tenemos más de dónde sacar dinero. ¿Qué está pasando, René, para que lleguemos a este punto? Sí, justamente lo que sucede es que se han acumulado desequilibrios económicos o macroeconómicos durante varios años, ¿no? Por un lado está el tema del déficit fiscal. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos públicos. Y lo que ha sucedido es que los gastos públicos han crecido significativamente durante muchos años. El aparato público ha crecido demasiado, se podría decir. Ha habido una expansión constante del gasto y esto ha generado un déficit cada vez más profundo, ¿no? Una diferencia entre ingresos y gastos. Este 2024 ya son 11 años de déficit fiscal y de profundo y prolongado déficit fiscal, cercano al 8% y por muchos años, y esto ha resultado en una contratación de endeudamiento cada vez mayor, ¿no? O sea, estamos viviendo hace muchos años una situación que no es real para nuestra economía, gastando demasiado, y un gasto improductivo además, que implica mucha burocracia estatal, mucho desperdicio de recursos, que ahora ya es un peso para la economía. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema más complejo que es la caída de las reservas internacionales. La caída de las reservas, estas son las divisas o los activos que administra el Banco Central, los dólares que administra el Banco Central. Estos han caído desde el año 2015, no es algo nuevo. Lo que sucede es que se han llegado a agotar entre el 2023 y 2024, pero han caído durante muchos años. Entonces, lo que ha pasado es que, por un lado, se ha registrado esta caída de la producción de hidrocarburos, de la producción y exportación de hidrocarburos, entonces recibimos cada vez menos divisas por una menor exportación de hidrocarburos, ¿no? Esto es básicamente el reflejo del fracaso de la política de hidrocarburos, que no se ha dado sostenibilidad a través de la exploración de nuevos campos y demás, todo lo que prometía YPFB y demás, ¿no? Entonces, tenemos menos exportación de hidrocarburos, por lo tanto, recibimos menos divisas. Y cada vez salen más divisas al país o han salido más divisas del país por un tipo de cambio que ha sido congelado el 2011. Se ha congelado el tipo de cambio y con ese tipo de cambio ha sido más conveniente, más favorable para los diferentes agentes económicos de Bolivia, para los consumidores y demás, comprar productos importados o de contrabando. Y es así que todos estos años hemos comprado productos, frutas, verduras, ropa y de todo tipo de mercancías, ya sea importadas o de contrabando, y esto ha sido una merma constante de divisas, salida y caída de las reservas internacionales hasta el nivel al que hemos llegado actualmente, que es prácticamente se habrían agotado, ¿no? Entonces,
esta situación es resultado de las políticas del gobierno. Haber congelado el tipo de cambio, porque con ese tipo de cambio es más conveniente comprar cosas de afuera, haber gastado tanto, haber crecido tanto el aparato estatal y el gasto público, y el fracaso de la política de hidrocarburos que ha resultado en una reducción de las exportaciones y de la renta por hidrocarburos que recibe el país, por lo tanto, las divisas con las cuales contamos, ¿no? Entonces, estos tres Ujú. elementos han resultado en lo que ahora estamos viviendo, que es en una crisis cambiaria, se podría decir, esta escasez de divisas que ya lo hemos mencionado y que todos ya la conocen. Bueno, pero ahora el congelamiento del tipo de cambio es básicamente de papel, ¿no? Porque en los hechos el tipo de cambio se ha disparado. Don Jorge nos contaba su experiencia, ¿no? De que están comprando el dólar a precios por encima de los 9 bolivianos, lo que ha ocasionado también toda esta situación, este contexto que nos explica el analista René Martínez. A don Jorge quiero preguntarle, ¿qué hacen ustedes ante esta situación? Es decir, cómo consiguen los dólares, cómo se mueven o cómo se ha contraído su sector. ¿Están trabajando igual que antes, menos que antes? Cuéntenos un poco, don Jorge. Bien, nosotros en esta oportunidad, ¿no? En estos tiempos, estamos en una situación demasiado crítica, ¿no? Como le comentaba al inicio, a nosotros los fletes que nos pagan al tipo de cambio, ¿no? A 6,96, pero con lo que nosotros necesitamos este dólar, tenemos que del mercado paralelo ya con sumas elevadas. En ese sentido, ya sostenible para nuestro sector este tema, ¿no? Ahora, aquí hay un tema muy curioso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con exportadores e importadores. Los exportadores, yo lo voy a hablar de Oruro. Por ejemplo, sacamos lotes de 100, de 150 camiones de mineral, ¿no? Entonces, eh, los compradores, pues no los compra con el peso boliviano, ¿verdad? Compra con el dólar. Pero ¿dónde se está desapareciendo el dólar? Ahí es donde hay una interrogante grande, ¿no? De parte de nosotros. ¿Dónde está? Y hemos tenido también nosotros reuniones con los exportadores, donde nos indican de que a nosotros, bueno, a ellos no les pagan en dólares, sino es al tipo de cambio, ¿no? En bolivianos. Están recuperando la plata, ¿no? Que han recibido por tema de los pagos. Ahora, también pasa con nosotros de la misma manera. Hacemos una exportación para un cliente extranjero, ellos nos pagan en dólares nuestro flete. Pero vamos al banco para querer recoger nuestros billetes verdes, no nos los dan. No hay, ¿no? El dólar en el banco. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están esos dólares? Es la gran pregunta de mi sector. ¿Dónde se desaparecieron? Porque si es que el comprador o el que nos pagan los fletes no, nos hubieran pagado en bolivianos, bueno, pues en bolivianos también podemos recoger, ¿no? Nuestro dinero. Entonces, de verdad, está insostenible para nuestro sector más que todo el tema del dólar. No solamente ha afectado en nuestros gastos de operación, también en nuestro trabajo. ¿Cómo lo explico? Nosotros vivimos de los exportadores e importadores. Ellos nos dan trabajo a nosotros. En ese sentido, el importador, por ejemplo, ya no está trayendo la carga como siempre se solía hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio o para conseguir sumas son mayores, ¿no? Para un contenedor, por ejemplo, arriba de unos $50,000 para adelante, ¿no? Entonces esa suma ya no se puede conseguir, y si es que se consigue también, ¿no? Ya es con sumas elevadas. Entonces, ¿qué hace el importador? Dice, no, prefiero descansar porque ya no se puede sostener eso. Ahora, sobre ese tema, también el tema aduanero, ¿no? Con la subida de los aranceles, ha hecho que el importador ya no trabaje con su trabajo diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros ya nos sentimos relocalizados a causa del dólar. ¿No? A causa del dólar. No, o sea que su efecto es tan multiplicador de que el importador, al no poder conseguir el dólar, ya no está importando. Si es que importa es en pocas cantidades, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recalcar,
en nuestro sector esto ya está insostenible, el tema del dólar. Y lo que nos dice don Jorge, y te paso la pregunta, René, es que en realidad el aparato productivo empieza a paralizarse. Eso está pasando porque si hay menos importaciones, hay menos trabajo para los transportistas, también hay menos productos para la venta, pueden haber empresas que tienen menos insumos, por ejemplo, para operar. ¿Esto puede ocurrir, René? Bueno, sí, hay diferentes sectores que están sintiendo este problema de la escasez de René, divisas. te tenemos con un poquito de problemas de conexión. Tal vez podríamos Yo apagar un ratito la creo cámara. que hay sectores René, te tenemos entrecortadísimo y no estamos que escuchando. trabajan y viven por recibir Mientras René recupera la conexión porque le tenemos entrecortado, quiero leerles una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Jocelyn Jurado nos dice, el gobierno está proponiendo reemplazar el dólar por el yuan. ¿Es posible que esta situación sea viable en Bolivia? Al primero que quiero preguntarles a don Jorge, ¿usted ha visto yuanes en su vida? ¿Puede adquirir yuanes? A ver, yo quiero ser muy serio en esto. Este tema solamente es un tema político, ¿no? Un tema donde quiere tapar la realidad que vivimos en Bolivia, ¿no? Entonces, a ver, yo me pregunto, a nivel mundo, el dólar es la moneda, ¿no? De que es útil para hacer las diferentes transacciones, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que aislarnos del mundo, esa es la gran pregunta, ¿no? Seguramente con Bolivia puede haber esa alternativa, poder hacer nuestras transacciones. Excelente. Pero con el resto del mundo, con el resto de los países, ahí es la pregunta, ¿verdad? Entonces me parece que es una, una medida que quiera adoptar muy desacertada. No va por ahí. No, no es que por lo que no nos gusta el país de Norteamérica, vamos a hacer que nuestro pueblo sufra. Al final no, de cuentas, nosotros vivimos una conexión con el mundo, no solamente es con países socialistas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el gran responsable de todo lo que está pasando en este momento son nuestros gobernantes, más que todo el modelo económico que maneja, ¿no? Durante tanto tiempo el movimiento al socialismo. Tenemos que decirlo así, aunque nos duela. ¿Verdad? En un momento nos los hemos gastado tanto la plata, hasta en dobles aguinaldos, N de cosas. Ahora mismo en las reparticiones públicas, en las instituciones públicas, hay un montón de gente que está trabajando que de verdad estamos gastando lo poquito que hay solamente en sueldos, imagínense, ¿no? Entonces, yo lo veo que no va a ser una alternativa esa moneda, ¿no? Ujú. Ahora quisiera volver con René Martínez, con el analista de la Fundación Jubileo, para ver si tenemos mejor conexión. Él nos estaba hablando de la posibilidad de que el aparato productivo empiece a ralentizarse. ¿Qué es lo que puede ocurrir, René? Bueno, sí, estamos en un momento muy complicado que al que en realidad no había que llegar, ¿no? Porque estas tendencias de el agotamiento de las reservas internacionales, el déficit fiscal viene desde hace muchos años. En Fundación Jubileo hemos alertado esta situación y lamentablemente hemos llegado a este momento tan complejo, ¿no? Esto se podía ir solucionando entre el año 2015, el año 2018 y demás, pero no ha habido la voluntad política del gobierno por abordar estos problemas, simplemente han postergado, como se dice vulgarmente, han pateado el problema para más adelante y ahora estamos viviendo las consecuencias. Evidentemente hay muchos sectores de los cuales la disponibilidad de dólares es fundamental para el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Tenemos el sector de los comerciantes, principalmente, obviamente está el tema de farmacias, también se habló,
en gran medida está siendo afectada. Y también temas como la manufactura y demás que requieren insumos para producir sus productos, ¿no? Entonces esto es muy complicado. Y no solamente el tema del dólar, ¿no? Sino que también el tema de los combustibles, que está muy relacionado. ¿Qué pasa si hay una escasez de combustibles? Esto pone en riesgo también a diferentes sectores, a diferentes actividades económicas que pueden estar en riesgo de paralización, ¿no? Entonces es muy complejo este problema y detrás de todo está justamente los dólares. También los combustibles, el tema de la disponibilidad de combustibles depende actualmente, ante la caída de la producción nacional, de las importaciones y para eso requerimos dólares, ¿no? Entonces estamos en un problema muy complejo que viene desde hace muchos años, que el gobierno tenía la responsabilidad por abordarlo, por resolverlo, pero no se lo ha hecho. Miren, tenemos ya con nosotros a don Juan Saucedo, quien es presidente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Él está por el altiplano paceño, pero yo a él quiero preguntarle si él tiene la misma percepción, es decir, percibe que hay subida de precios, percibe que hay filas para los combustibles, percibe que faltan los dólares. Y se lo pregunto porque don Juan representa a la FEJUVE y la FEJUVE ha estado muy cercana últimamente al gobierno de Luis Arce, ha firmado un acuerdo con el gobierno. Por eso le hago esta pregunta. Adelante, don Juan. Muchas gracias, hermana periodista. Muchas gracias a los invitados del programa. De verdad, mi persona se encuentra de viaje. Estoy viajando a Copacabana, a frontera Perú, a un encuentro binacional. Bueno, pues hay que aprovechar este tipo de encuentros para compartir experiencias de la vida, experiencias de la dirigencia vivencial que vivimos en Bolivia, como también en Perú, porque muchas situaciones de la vida compartimos con la parte del occidente del Perú, como también de Bolivia. Es muy importante compartir. Dicho esto, de verdad, en Bolivia y en particular en la ciudad del Alto, es muy preocupante la subida de precios de productos de canasta familiar, productos de primera necesidad, que ha disparado los precios. Entonces es muy preocupante para las familias humildes, familias vulnerables, familias que viven del pan de cada día. Muchas familias alteñas, salteños, viven del comercio informal. Por lo tanto, es muy preocupante de que muchos productos ya ha subido el precio, se está disparando el precio. ¿Por qué? Bueno, pues por esta situación de que Bolivia está en una situación muy crítica en la parte económica, política, social. Lo que queremos de que las familias más necesitadas, toda la familia boliviana de los 9 departamentos, no solamente de la ciudad del Alto, estamos muy preocupados, estamos muy preocupados, hermana periodista. ¿Qué es lo que va a pasar? En este momento nosotros vamos a ser exigidos, presionados de que para que nosotros hagamos conocer. Yo solamente quiero hacer conocer la voz del pueblo alteño, la voz de cada uno de los vecinos y vecinas de a pie, que cada día está viviendo la subida de precios. Por lo tanto, esta situación, nosotros hemos visto de que, ¿por qué situación? Bueno, pues en Bolivia no están haciendo cumplir las normativas o leyes del Estado, la constitución política del Estado y otras normativas vigentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha causado esta situación? La subvención a los carburantes que ha originado la especulación y tanto de la escasez de gasolina y diésel, que aproximadamente que está pagando, está subvencionado de 10 bolivianos. Y bueno, el litro compramos legalmente con 3,73 bolivianos. Es la diferencia, ¿no? Es una especulación de que los contrabandistas están aprovechando. Y bueno, esta escasez de gasolina y diésel está causando esta subida de precios. Además, nosotros queremos ser más directos de que cuál sería la solución, porque cada día estamos más preocupados nosotros mismos, hasta en mi familia, de lo que compramos una libra de azúcar,
ahora hoy en día estamos comprando ya incrementado o aumentado un boliviano, unos 50 hasta 2 bolivianos, ya se ha incrementado al libra del azúcar. Entonces, imagínense, ¿qué va a pasar ahora? Porque mayormente hay algunos dirigentes, dice que el comerciante minorista no maneja el dólar. No es tanto así, los que importan los productos de otros países del exterior, ellos compran, o ellos pagan en dólares, pero en Bolivia lo raleamos en bolivianos. Pero como ya han comprado en dólar, ahora en dólar no hay dólar. Esta situación de que no hay dólar son políticas económicas del actual gobierno por la bolivianización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver al dólar como un producto. Si no hay un producto, ejemplo, si no hay pan, entonces obviamente va a escasear este producto del pan. ¿Y qué va a pasar? Surge de que va a elevarse el precio. Es lo mismo el dólar. Entonces podemos considerar nosotros que el dólar ya es como un producto, entonces se va a incrementar el precio. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, lo que nosotros queremos, hermana periodista, de que el gobierno central de manera inmediata tiene que buscar vías de solución, tiene que reunirse con los importadores, con los exportadores, tiene que reunirse con las autoridades correspondientes para buscar vías de solución para que no haya crisis en Bolivia, crisis política, económica, social, porque el boliviano o la boliviana de a pie exige que haya estabilidad, exige que haya trabajo. Y además, hermana periodista, en la ciudad del Alto, la mayor parte de los alteños y alteñas vivimos del comercio informal. Cada día Ujú. vamos a las ferias pequeñas, medianas, grandes. ¿Y cómo nosotros nos ganamos? De raleo. Hay muchos productos que han sido importados, muchos productos, por ejemplo, entra del Perú Don Juan, y los don Juan, importadores pagan en dólar. sí, luego volvemos con usted sobre esa temática de las importaciones, pero usted acaba de decir algo muy importante, que es que el gobierno debería dialogar con los afectados, con los actores económicos. Y aquí lo tenemos a don Jorge Gutiérrez, representante de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro. ¿Ustedes han logrado diálogo? ¿Han logrado que les reciba, les escucha? ¿Cuál es la percepción que tiene sobre eso, don Jorge? A ver, yo de verdad me siento tan feliz al escuchar al hermano alteño, ¿no? Al representante de a pie, ¿verdad? Que lo dijo en ese momento, que es tan importante este dólar, ¿no? Para poder hasta regular los precios en el mercado nacional, ¿no? Eso es lo que hemos entendido. Y en una parte decía de que tiene que reunirse con los actores principales, ¿no ves? Relacionados a este tema. Pero ¿qué está sucediendo con nuestros gobernantes? Nosotros hemos ejecutado dos movilizaciones, una de 24 horas y la otra de 48 horas. En las dos movilizaciones no hemos conseguido nada. O sea que para el gobierno no existe el transporte pesado nacional internacional. Imagínense. Entonces, la responsabilidad es de nuestros gobernantes. Están, están caminando a contrarruta. ¿Qué van a conseguir haciendo reuniones con los hermanos urbanos, con los hermanos departamentales, quienes también sí lo hacen el transporte? Pero ahí ellos no tienen el suficiente conocimiento de nuestra realidad. Estamos hablando del dólar y del combustible, yo creo que más allá vamos a abordar, ¿no? En específico. Si nosotros estamos gritando a los mil vientos, queremos reunirnos con el presidente Arce, es justamente para ver estos temas. Mi sector está totalmente afectado, pero también queremos proponer cuáles pueden ser las alternativas para solucionar este problema que tenemos y que está afectando a la población boliviana.
Es una gran realidad, ¿no? Lo que el hermano Alteño dice, de que la libra de azúcar ahora ya está más, con 2 bolivianos más. ¿A quién está castigando el gobierno? No siendo a la gente que en algún momento le ha dado su apoyo. Aparentaría ser de que no está escuchando al empresariado, no está escuchando al que viaja, ¿no? A las rutas internacionales, ¿no? Pero no es así. Indirectamente está castigando a las familias bolivianas. En Oruro yo lo voy a comentar. Esta mañana yo me di una vueltita. Ya no hay las verduritas de 5 bolivianos lo que había antes, ya no hay. Es de 10 bolivianos para arriba, imagínese. Entonces, a- ¿no? En este momento nuestros gobernantes, espero que por lo menos alguien del gobierno esté viendo este gran programa para poder abrir los oídos y abrir los ojos y de una buena vez actuar, ¿no? Bu- Nosotros estamos clamando por querer tener una reunión, pero no nos atienden. Nos están Entendemos. obligando a... Sí, ¿no? Entonces, Entendemos, nos don están... Jorge. Luego yo le voy a preguntar sobre justamente qué viene después, si va a haber movilizaciones, igual a don Juan. Pero antes quiero pasarle la palabra a René Martínez de la Fundación Jubileo para que nos diga, porque tenemos una pregunta de una de nuestras seguidoras, se trata de la colega Zulema Alanes, que dice, frente a este panorama del gobierno, ¿cuáles son las medidas más urgentes que debe aprobar el gobierno? ¿Devaluación? ¿Eliminación del subsidio a la gasolina? ¿Cuáles son las opciones, René? Ya, sí, para ir solucionando este problema o estos problemas hay que remitirse a las causas, ¿no? Y justamente las causas o los factores que nos llevan a esta situación han sido, por un lado, el elevado gasto público, por otro lado está haber congelado el tipo de cambio y el fracaso de la política de hidrocarburos, ¿no? Que no le da sostenibilidad al sector a través de las inversiones. Entonces hay que abordar las soluciones por este lado, ¿no? Por un lado hay que tratar el tipo de cambio, por supuesto. Es complicado, es muy complicado y esto en principio puede generar mayores desajustes en lo que se trata de resolver, pero es un tema que hay que abordarlo. El día que queramos salir de esta crisis a la cual estamos entrando, hay que tocar el tema del tipo de cambio, que es muy complejo, muy complicado, por un lado. Por otro lado, hay que reducir el gasto público, por supuesto, es un gasto demasiado grande, ahí está la burocracia estatal, las empresas públicas y demás, de lo que antes el presupuesto era la gran oportunidad por el desarrollo del país, porque había dinero para invertir y demás. Ahora el presupuesto es un peso para la economía. Eso es algo muy grande, es un aparato público muy grande, muy ineficiente, y tenemos empresas públicas y demás que no están funcionando como se había prometido y demás. Claro que sí, hay que reducir el gasto público. Y está el tercer elemento también, que hay que ver el tema de las exportaciones, y ahí tenemos el tema de la política de hidrocarburos, que no es atractiva para la inversión en este sector. Por lo tanto, no han habido inversiones en exploración de hidrocarburos y ha caído la producción, ¿no? Claro que esto ya es un tema de mediano y largo plazo, porque esto de la política de hidrocarburos no nos va a generar recursos en el corto plazo, sino tiene un periodo largo de muchos años de maduración. Pero los otros temas sí son para abordarlos inmediatamente, y hay que también generar las condiciones para el productor nacional, ¿no? Porque toda esta etapa larga que hemos vivido los últimos 15 años, todo ha estado orientado principalmente a que los sectores de comercio y demás sean beneficiados, porque las políticas no eran, digamos, propicias para el productor nacional, y es que nuestra economía ha girado de ser una economía ni tan productiva para ser una economía rentista, que captamos la renta y nos dedicamos a importar todo tipo de mercancías y demás, ¿no? Esto hay que pasar de una economía Ujú. rentista a una economía productiva, y para eso hay que generar las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, Obviamente son varias son, tareas. son varias cosas y Sí, son coyunturales, pero también estructurales. Pero antes que se me vaya, don exactamente. Juan, porque ya veo que se ha subido al bus, quiero preguntarle
¿qué le sugiere hacer al gobierno? Además de dialogar con los sectores, ¿usted quisiera que se aplique alguna medida concreta? Por ejemplo, ¿qué diría sobre la subvención a los sectores ilegales, la subvención del combustible? Muchas gracias, hermana periodista. Nosotros como representantes legales del pueblo, lo que pedimos de que el gobierno tiene que buscar de manera inmediata soluciones. Lo que el pueblo pide, solución. No está pidiendo otra cosa. De que el boliviano quiere solución, el alteño quiere solución. No quisiéramos que al pueblo se castigue, no quisiéramos que el pueblo pague todos los desaciertos que tiene el gobierno central. Por lo tanto, acá tiene que entrar de manera inmediata, tomar determinaciones, acciones, soluciones, los ministerios correspondientes, viceministerios, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores? Tiene que buscar vías de solución, tiene que elaborar y aprobar normativas para solución. Caso contrario, serios problemas vamos a tener en Bolivia. Vamos a tener una crisis económica, vamos a tener una crisis política, vamos a tener una crisis social. Aquí va a rodar cabezas. Por lo tanto, el pueblo alteño siempre ha sido exigente, no solamente al gobierno central, también a las gobernaciones, a los gobiernos autónomos municipales. En este caso, la solución de este problema son los más indicados, son los gobernantes elegidos con el voto popular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sugerimos nosotros que tome en cuenta las autoridades del gobierno nacional de que tiene que eliminar la subvención a los propietarios o vehículos indocumentados que son vulgarmente llamados autos chutos y ellos están recibiendo gasolina subvencionado. Entonces, si tiene que cortar otro, lo que nosotros queremos, lo que acabo de escuchar es verdad. Tiene que reducir el gasto público en Bolivia. En vez de reducir sueldos en Cámara de Senadores, se han incrementado. Y es un atropello al pueblo boliviano. En esta plena crisis de Bolivia, ¿cómo es posible se pueden atribuir de aumentarse el sueldo? Qué lamentable. Entonces nosotros pedimos, eso es levantar la subvención económica de combustible para los propietarios, ¿no? Propietarios de vehículos indocumentados por no pagar impuestos, ¿no? Por no pagar impuestos por la tenencia de sus automóviles. No están pagando ellos impuestos, pero ¿cómo es posible que ellos tengan beneficios que podrían todavía comprar gasolina subvencionada? Está totalmente, no estamos de acuerdo. Entonces, de esta manera, ahora nosotros también exigimos al gobierno, tiene que tomar o implementar normativas más duras para los especuladores, para los contrabandistas, que estos señores están haciendo daño al Estado, están haciendo daño a la población boliviana, están haciendo daño a los que viven del día, quienes llevan el pan a su casa con el comercio informal. Mira que, hermana periodista, quienes están los invitados especiales, solamente voy a indicar de la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto, muchos salteños no tienen un trabajo fijo, no tienen un trabajo sostenible. Tampoco hay empresas, fábricas, industrias, empresas productivas, empresas estratégicos que pueden generar fuentes de trabajo. Entonces estamos muy preocupados. Esta situación puede que se salga fuera del marco. Por eso, una vez más repito, no tiene que haber, o caso contrario, el gobierno nacional tiene que revisar las políticas económicas que ellos están. Podemos decir que las políticas económicas en Bolivia está mal manejada. ¿Por qué no hay dólar? El famoso lema que manejan, hay que bolivianizar. Son las consecuencias ahora que estamos viviendo. Por lo tanto, esta solución
tenemos que hacer una vez. Entiendo. Don Juan, ya lo tengo un poquito entrecortado, me imagino que es por el viaje que usted está realizando, pero le comento que no es el único que piensa así. Nos acaba de escribir uno de nuestros seguidores, él es Félix Yanquipacha, que nos dice, lo primero que debe hacer el gobierno es achicar el Estado, eliminar muchos ministerios que no tienen razón de ser y los ministerios que deben ser informatizados para eliminar la frondosa burocracia, cambiar la ley de hidrocarburos para atraer inversiones y tecnología, perseguir penalmente a los contrabandistas de gasolina y diésel que sacan del país a los mercados vecinos que pagan bien. Y por eso quiero ahora pasarle la pregunta a don Jorge Gutiérrez. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Ustedes van a seguir con sus movilizaciones? ¿La situación de conflictividad podría empeorar en el país, don Jorge? Eh, a ver, siempre voy a manifestarme ante mis gobernantes, ¿no? Están subestimando a ciertos sectores sociales del país, ¿no? En su momento, algunos ministros salen, ¿no? Minimizando las protestas, minimizando, ¿no? Los conflictos que se está generando en diferentes sectores, no solamente es en el sector de transporte, ¿verdad? Entonces yo quisiera sugerirlos a nuestros gobernantes, lo tomen en serio y den soluciones inmediatas a todas estos puntos que tenemos en este momento como problema a nivel país, ¿verdad? No solamente el transporte pesado nacional e internacional se está movilizando, ahí están los hermanos gremiales, ¿verdad? Ahí están los hermanos de la Confederación, quienes trabajan de la mano, ¿no? Su representante, don Lucio Gómez, ¿no? Quien trabaja de la mano con el gobierno, pero sus bases ya lo están rebasando. Por ejemplo, este lunes 10 hay un paro, me parece, en la ciudad de La Paz, del transporte federado. Imagínese. No solamente es de nosotros. Entonces, esto ya se está saliendo de control. Nos está saliendo de control. Nosotros en particular, sí, no hemos sido atendidos hasta ahora. Nosotros solamente queremos una carta de invitación para que nos pueda atender el señor presidente. ¿Por qué el señor presidente? Hemos tenido mesas de trabajo con diferentes ministerios. En ninguna de ellas no hemos llegado a algo positivo o algo efectivo. Solamente es un saludo a la bandera, un momento de, ¿no? de hacer una pequeña reunión y listo, ahí termina. Entonces, seguramente, ¿no? El mando inferior no está informando la realidad que pasa o sea, que con los diferentes sectores sociales. Ese es el caso nuestro. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, ya salió la convocatoria a nivel nacional. En Oruro se ha de llevar un ampliado nacional del transporte pesado boliviano, ¿ya? El día lunes 10 de junio. Ahí vamos a determinar las futuras acciones y no se descarta, ya porque ya hemos agotado las 48 horas, esta vez pienso yo, ¿no? Que el ampliado va a determinar un paro movilizado de manera indefinida, ¿no? Entonces, Paro yo creo. movilizado de manera indefinida, dice don Jorge, el panorama se pone complicado por la situación económica del país. Yo tengo que cerrar el programa ya porque evidentemente ha transcurrido una hora de diálogo súper interesante desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. En primer lugar, le doy la palabra a René Martínez para que se despida de nuestra audiencia y si quisiera decirnos algo más. Gracias, Mary. Un gusto compartir la información y el análisis de la Fundación Jubileo. Un tema más que se lo ve muy preocupante, la demanda de los diferentes representantes de sectores, como se ha escuchado en este programa, y es, pues, es justa. eh, lo que sí lo vemos muy preocupante es que, claro, ellos tienen todo el derecho de exigir que se resuelva el tema y que se resuelva inmediatamente, porque de eso depende su sustento, su medio de vida y demás, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Ahora estamos en una situación tan compleja que viendo los datos, la situación macroeconómica, los indicadores, vemos muy, muy difícil que se pueda
solucionar este tema en un corto plazo, ¿no? Entonces ahí lo que queda para el gobierno es abordar la situación en toda su magnitud en el marco de la sinceridad. Lo peor que puede hacer es lo que he estado haciendo, es no hacer nada y estar con el discurso de que todo anda bien, que es coyuntural o que es especulativo, y no es así, es un tema estructural muy, muy complicado y para resolver esto se necesita consensos, concertación y medidas también que son muy complicadas que la población tiene que conocerlas. Entonces, creo que ahí debería haber un cambio sustancial en el gobierno en su forma de abordar este problema. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la analista René Martínez y muchas gracias a don Juan Saucedo, el dirigente de las juntas vecinales del Alto. Gracias por haber participado pese a estar de viaje. Muchas gracias, hermano periodista. Bueno, pues en otra oportunidad estaremos eh, realizando un análisis crítico profundo desde todo punto de vista, analizando siempre, viendo la realidad del pueblo boliviano como bien del pueblo alteño. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues para que haya solución tenemos todos con todos los involucrados afectados. Ojalá haya solución en Bolivia y no tengamos más. Muy bien, llegó justo hasta el final la intervención de don Juan. Ahora queremos agradecerle a don Jorge Gutiérrez por haber participado en nuestro programa. Bien, me gustaría puntualizar en estos últimos minutos, ¿no? El tema del combustible, ¿ya? Adelante. Gobierno, todo está bien, no todo está garantizado, pero en este momento yo le hablo, en este minuto, todos los surtidores en la ciudad de Oruro no tenemos diésel, no tenemos combustible, están larguísimas. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a resolver? Esa es la gran pregunta del millón. Y eso es lo que nosotros queremos conversar con el señor Arce Catacora, decirle esta situación se tiene que hacer las medidas urgentes. Para eso queremos reunirnos. Y voy a adelantarlo desde este medio. El tema de la subvención nos está ahorcando, ¿ya? Si estamos comprando con un precio mayor de los proveedores y aquí estamos vendiendo en precio menor, ¿de dónde más vamos a sacar dinero para poder volver a comprar? En este momento nosotros tenemos centenares ya de cisternas en Chile, ya sea Arica, Iquique, Antofagasta, que están esperando para poder cargar, pero no hay pago de parte del gobierno boliviano para que no puedan cargar. No, no es que el diésel, ay, no hay plata para comprar el combustible. Esa es la respuesta. Para eso, las medidas urgentes, no hay otra, aunque nos duela, se tiene que levantar la subvención. Se está sangrando el combustible por vía contrabando. Y lo dijo el hermano Alteño en el tema de los autitos chutos. Sí, ahí también se está yendo una gran parte de nuestro combustible. Si se levanta la subvención, ya no va a haber el contrabando. Aunque agudices no, las leyes que sean más drásticas, el contrabandista lo va a hacer nomás por cualquier otro lado. Eso no es la solución, ¿no? La solución es nivelar el precio del combustible. Sé que nos va a doler, sé que va a ser traumático, 6 meses, un año, pero después nos vamos a acostumbrar ya a otro tipo de economía, ¿no? En ese sentido, y un punto más que nosotros queremos plantearle, la liberación de la importación del combustible. Ahora, o sea que en este tiempo está monopolizado, ¿no? La importación del combustible, solamente le hace el Estado. Entonces, ya hemos visto que no funciona, de que, ¿no? El Estado va a hacer bien las cosas. No, ¿por qué? Porque los funcionarios que pasan eventualmente por esas carteras no lo hacen pues como tiene que ser, como un privado. Discúlpeme que lo hable de esa manera, ¿no? Si lo vamos a liberar, seguramente algunos empresarios o algunas transnacionales van a invertir su dinero en traer, en comprar, en proveer este producto en Bolivia. Y ahí también ya vamos a hablar del dólar, vamos a también reactivar, ¿verdad? Entonces, no tenemos que cerrarnos solamente al boliviano y cerrarnos a que el Estado tiene que acaparar todo el mercado, no va. En este tema me voy a ampliar un poquito más, en mi estimada, el tema de las empresas del Estado. ¿Cuánto produce? Nos preguntan. Cuánto hemos invertido para construir esas grandes empresas, ¿no?
pero están funcionando. Acá nosotros tenemos a unas cuadras Cartón Bol, una empresa que produce cartones y papel, pero no produce más de un camión, voy a hablar de unos 25 toneladas en 2, 3 meses, pero sus gastos son mayores. O sea que no funciona, no, eh, en palabras bien sencillas, no es rentable, ¿no? Más creo que es para algunas familias, para un grupo de personas que tienen sí el trabajo seguro. Entonces, en ese sentido, tiene que el gobierno dar medidas urgentes, ¿no? Para que esto se solucione. Ojo, espero yo que no vaya a pasar lo mismo del 2019, Oh, porque ujú. la gente de verdad ya se está cansando. El gobierno nos está mintiendo, solamente está diciendo que todo está bien. A los dirigentes que están queriendo hablar o están queriendo reclamar, ¿no? Lo justo, los están persiguiendo, los están amenazando. No va por eso. Hay que conversar, hay que sentarse, ¿no? Ujú. Si estamos con el presidente, sentémonos, conversemos. Vamos a dar algunas alternativas. Nosotros, por ejemplo, que hemos apostado por, ¿no? por nuestra Bolivia, generamos fuentes de trabajo, tenemos un poquito de conocimiento cómo se hace economía, cómo se genera la platita. Así voy a hablar en términos tan sencillos, ¿verdad? Entonces, Está bien, podemos don Jorge. Nos queda clarísimo el mensaje y usted ha dicho cosas muy relevantes en su última intervención. Por ejemplo, que la escasez de gasolina perdón, de diésel en este caso continúa en Oruro, pese a que el gobierno dijo que se estaba normalizando porque era solamente atribuible al bloqueo de caminos. La situación sigue igual, eso es lo que nos dice don Jorge. Pero además, él como sector plantea y dice, aunque nos duela, se tiene que levantar la subvención a los combustibles. Fuertes declaraciones de un representante del transporte, tomando en cuenta que ese es un asunto muy sensible para el resto de la población boliviana. Pero además, don Jorge dice hay que cortarle a los ilegales, a los chutos, etcétera, ¿no? Y habla también del aumento de la conflictividad y del riesgo de que esto pueda derivar en una crisis política. Lo mismo nos decía el representante de la FEJUVE del Alto. Amigas, amigos de Sumando Voces, muchísimas gracias por habernos seguido con esta temática. Como siempre, en el final de nuestro programa, yo quiero agradecer primero a las 3 personas que han participado del programa, a don Jorge Gutiérrez, a René Martínez y también a don Juan Saucedo. Y en el final, como siempre, quiero leerles un pedacito de nuestro editorial que ya es de un tema completamente diferente. Se trata de los 10 años de asedio y un año de toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Esta semana se ha cumplido un año de la toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia por parte de un grupo afín al oficialismo, lo que derivó en el control policial sobre la infraestructura. Sin embargo, el asedio a la institución no es reciente, data de hace al menos una década, cuando empezó el intento del paralelismo y las tomas violentas a la institución, que ya suman al menos 4. Una vigilia de Carvajal y de otros activistas logró el desalojo del grupo de Salazar de la sede, pero esta quedó en manos de la policía, es decir, a cargo del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que hasta ahora no devuelve las instalaciones. Con esta acción, el gobierno no solamente incumple con su responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos establecida en instrumentos internacionales, sino que deja en situación de vulnerabilidad a Amparo Carvajal y a los activistas que la acompañan, que ahora realizan su trabajo en la calle. Y lo que también es grave para el resto de la sociedad civil es que atenta contra el derecho a la libertad de asociación. Diversos organismos internacionales, entre ellos la CIDH y Amnistía Internacional, en sus reportes correspondientes a 2023, documentaron la toma de la Asamblea de Derechos Humanos e instaron al gobierno a proteger a personas defensoras de derechos. El gobierno conoce de estas observaciones por instancias internacionales a las cuales nuestro Estado está adscrito sobre la vulneración de derechos en la que está incurriendo, pero su negativa a entregar la sede se inscribe en la sistemática impunidad con la que actúa en diversos ámbitos. Ese es un resumen de nuestro editorial de la semana. Quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, estamos en Sumando Voces Bolivia, en el Facebook. Estamos en X, en Sumando Voces Bo, en TikTok, sumando.voces. Estamos en nuestra página web, en sumandovoces.com.es.
Hoy nos hemos abocado a un derecho económico, porque como ustedes saben, este medio de comunicación es para la sociedad civil y aquí abordamos temas que le interesan a la gente. Hoy con un derecho económico, tal vez vulnerado por la situación económica que está atravesando el país. La próxima semana, amigas y amigos, vamos a transmitir desde la Amazonía, porque Sumando Voces va a estar cubriendo de cerca, en presencial, el FOSPA, el Foro Social Panamazónico, que se realizará del 12 al 15 de junio en Rurrenabaque y San Buenaventura. Desde ahí nos volveremos a ver la próxima semana. Gracias por habernos seguido. Buenas tardes.